Muy buenas noches. Espero que hayan pasado una tarde llena de bendiciones del Señor y le doy gracias a Dios por los que han venido para estudiar la palabra del Señor en esta noche. Antes de entrar a nuestro estudio para esta noche, quisiera hacer un anuncio. Siempre que voy a un lugar, la gente me pregunta si traje cassette. A veces, sin antes saludarme, me dicen, pastor, ¿trajo cassette? Así que la respuesta es que sí he traído varias series de cassettes. Tengo listas y vamos a repartir esas listas. No sé si alguien me puede ayudar ahora. Y entonces, en cualquier momento durante esta semana vamos a tener, no pude traer muchísimas de cada una, pero durante el transcurso de esta semana vamos a tenerlos atrás en una mesa para los que estén interesados en conseguir alguna serie. Hay muchos diferentes muchos temas en cassette. Hay sobre profecías, hay sobre la ley y el sábado, los muertos y el infierno, el Antiguo Testamento en el Nuevo, el santuario y muchos otros temas. Así que si están interesados, tal vez lo que voy a pedir, tal vez algunos no van a necesitar una lista porque han conseguido los cassettes antes o algo. Levanten la mano si quieren recibir una lista. Voy a pedirles por favor que levanten la mano si desean recibir una lista de los cassettes y entonces así vamos a agilizar un poco el asunto, pues necesitamos entrar al estudio de la palabra del Señor. Y tal vez vamos a mantener las listas allá atrás porque algunas personas vendrán en camino y entonces cuando lleguen vamos a repartirles las listas a ellos también. Bien, esta noche no teníamos esta reunión programada, pero no hay ningún problema con programarla porque hay un tema que he querido predicar ya por bastante tiempo. Y este tema no lo incluí en la lista de temas para esta semana. Así que me va a dar una oportunidad para presentar este tema que yo considero ser de mucha importancia. Tiene que ver con la identidad del remanente de Dios. Cómo identificar a la iglesia remanente de Dios. Y lo vamos a estudiar desde una perspectiva distinta. Así que ojalá hayan traído sus Biblias, porque esta noche vamos a leer mucho de la Sagrada Escritura. Sin embargo, antes de hacerlo, queremos pedir la bendición de Dios a través de la oración. Así que les invito a inclinar sus rostros y vamos a orar al Señor. Padre Celestial, te damos gracias por el maravilloso día de sábado que nos has concedido. Hemos disfrutado del reposo físico y espiritual que tú nos concedes. Y ahora, Señor, empezamos una nueva semana y estamos empezando en tu santo templo. Pedimos en esta noche que vengas a nosotros a través de tu Santo Espíritu, que abras nuestras mentes para que podamos comprender, que abras nuestros corazones para que podamos aceptar y que nos ayudes a vivir y a obedecer lo que tú nos revelas. Te damos gracias por escuchar nuestra oración y por responderla. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Les invito a buscar nuestra lectura bíblica para esta noche. Apocalipsis, el capítulo 12 y el versículo 17. Apocalipsis 12, 17. Un texto que la mayoría de los adventistas pueden recitar de memoria. En realidad, este texto identifica quiénes somos nosotros. Y dice en el versículo 17, entonces el dragón. ¿Quién es el dragón? El dragón es Satanás. Muy bien. ¿Cómo sabemos eso? Porque en el versículo 9 dice, y fue lanzado fuera aquel gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás. Es decir, el dragón es Satanás. Ahora dice entonces, el dragón fue airado contra la mujer. ¿Qué representa la mujer en la Biblia? Ustedes ya saben esto, la mujer representa la iglesia. Si es una mujer pura, representa una iglesia pura.
Si es una mujer impura o ramera, representa una iglesia caída o una iglesia apóstata, en otras palabras. Ahora, aquí la mujer es una mujer pura. Si ustedes leen el versículo 1, habla de una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies, en su cabeza una corona con 12 estrellas, y está cubierta del sol, de la gloria de Dios. Es decir, esta es la iglesia verdadera, la iglesia pura. Entonces dice que el dragón se airó, es decir, el dragón, Satanás, está furioso con la mujer. Y dice, y se fue a hacer guerra. ¿Contra quiénes? Contra los otros de la simiente de ella. Ahora, esa no es la mejor traducción de esa palabra. Si ustedes leen otras versiones, les va a decir que en realidad la palabra otros significa remanente, residuo, lo que queda. Eso es lo que significa. Es la palabra griega loipos, que significa lo que queda, lo que resta, remanente. Así que dice que se fue a hacer guerra contra el remanente de la simiente de ella. ¿A quiénes odia Satanás? Odia a la mujer y odia a su remanente, el remanente de su descendencia. Ahora, ¿qué características tiene este remanente? Dice, y esto es lo que vamos a analizar esta noche, los cuales guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Ahora, ¿han escuchado ustedes alguna vez alguien decir que nadie puede guardar los mandamientos? ¿Cuántos han oído a la gente decir eso? Nadie puede guardar los mandamientos, es imposible guardar los mandamientos. Lo han oído, ¿verdad? Saben que hay dos formas en que nosotros podemos convertir a Dios en mentiroso. Una forma es diciendo que no hemos pecado. En 1 de Juan dice que si decimos que no hemos pecado, lo hacemos a él mentiroso. Pero hay otra forma en que lo podemos hacer mentiroso, y es si decimos que no podemos guardar los mandamientos, porque aquí Dios dice que el remanente de la mujer guarda los mandamientos de Dios. Si usted dice que no hay nadie en el mundo que llegue a guardar los mandamientos, entonces usted está diciendo que Dios mintió en su santa palabra. Ahora dice entonces que guardan los mandamientos de Dios y tienen, ¿qué cosa? Tienen el testimonio de Jesucristo. Ahora, cuando uno habla del remanente, mucha gente dice, bueno, pero es arrogante decir que hay una iglesia en todo el mundo que es el remanente. ¿Cómo puede usted decir que hay una iglesia que es la verdadera, que es el remanente final? ¿Acaso no hay gente sincera en todas las iglesias? ¿Acaso no hay la verdad de Dios en todas las iglesias? ¿Acaso todos los caminos no llevan a Dios? Según dice mi Biblia, Dios tiene un remanente especial con ciertas características. Este remanente existirá al final de la historia, porque dice, el remanente de la simiente de ella es el remanente final. Ustedes saben que un remanente, lo decimos también retazos, usan esta palabra retazos. Un remanente que tiene un rollo de tela, y entonces van cortando la tela y vendiendo la tela, y entonces al final del rollo a veces queda un pedazo que no es suficientemente grande para hacer un vestido, pero hay gente que podría usar esa tela para algo, y por lo tanto la gente compra ese pedacito de tela del rollo. ¿Y cómo se llama ese pedazo? Los remanentes. Ustedes van a un almacén de telas y dice, hay una mesa que dice remnant. Es decir, que el remanente es ¿qué cosa? Es el grupo final que queda. Ahora vamos a encontrar esta noche que el concepto del remanente, un remanente tiene básicamente 4 características. En primer lugar, el concepto del remanente en la Biblia, el remanente se levanta en medio de una crisis. Y vamos a leer varios versículos que muestran esto. Un remanente se levanta en medio de una crisis.
En segundo lugar, el remanente, según la Biblia, tiene un carácter especial. Es un pueblo santo, es un pueblo distinto, diferente, que sobresale y es distinto que las demás personas en general. Y ahí es que muchas personas dicen, entonces ustedes creen que son más santos que todas las demás personas. Pero lo interesante es que la Biblia nos dice que el remanente se destaca por ser santo, distinto, diferente, peculiar, especial, con una vida piadosa, diferente que la vida del mundo. Pero si nosotros nos paráramos allí y dijéramos, bueno, el remanente se destaca por ser santos y buenos y piadosos, y no fuéramos a la tercera característica, entonces podríamos decir que el remanente es orgulloso. Pero el remanente, escuchen bien, el remanente siempre es llamado para tener una vida santa con el fin de que esa vida santa testifique a otras personas para que esas personas acepten el mensaje y se entreguen a Dios. Es decir, la santidad nunca es algo que la persona posee en sí misma. La santidad, la peculiaridad de la persona tiene un propósito, y es que esa vida santa, esas palabras santas, revelen a Dios al mundo para que las personas que no pertenecen al remanente se integren al remanente de Dios. Es decir, la santidad tiene un propósito misionero, no exclusivista. Y en cuarto lugar, el remanente se destaca siempre por el deseo que tiene Satanás de destruirlo. Ahora vamos a dar algunos ejemplos para comenzar esta noche. Ustedes recuerdan la historia de Esther. ¿Recuerdan la historia de Esther? ¿Había un remanente en los días de Esther, sí o no? Claro que sí. Mardoqueo, el pueblo judío. ¿Era diferente Mardoqueo que las demás personas? ¿Era piadoso, era santo, era distinto? Sí, porque Mardoqueo no hacía ¿qué cosa? No se postraba delante de Amán, porque adoraba solo al verdadero Dios. Y a través de esto proclamó Mardoqueo que la única adoración que se recibe o que se da es al Dios verdadero, ¿sí o no? Claro que sí. Y como resultado, ¿qué trató de hacer Amán? Destruirlo. ¿Quién era en realidad el que quería destruir al remanente? Satanás. Podríamos hablar también de los días de Daniel. ¿Recuerdan los 3 jóvenes hebreos? ¿Eran ellos un remanente fiel, sí o no? Claro que sí. ¿Se destacaban por una vida piadosa y santa, sí o no? Sí, ustedes pueden leerlo en el capítulo 1. No se contaminaban con el alimento del rey. Eran santos, eran piadosos. Pero proclamaron también de que solamente debemos adorar al Dios verdadero. Lo proclamaron con sus vidas, se pararon delante de la estatua y dijeron, nosotros no adoraremos falsamente. ¿Dieron un testimonio? Claro que sí. ¿Se levantaron en un tiempo de crisis? Que sí, ¿qué? ¿Y quién quería destruirlos? Satanás. O pensamos de Daniel. Ustedes recuerdan, Daniel dice en el capítulo 6 que en él no había mancha ni tacha, era perfecto. Estaban buscando un defecto para poderlo acusar y no podían. ¿Tenía Daniel un carácter especial, peculiar, sí o no? Claro que sí. ¿Resaltaba por encima de todos los demás en el reino? Sí, era piadoso, era santo. Pero yo les pregunto, ¿su vida, su testimonio anunciaba al Dios verdadero en las cortes de Babilonia? Claro que sí. ¿Se levantó Daniel en medio de una tremenda crisis? Sí. ¿Y qué trató de hacer Satanás? Que a Daniel se lo comieran los leones. Podemos pensar también de Elías, y podría darles muchos ejemplos, pero nada más quiero que vean cómo se encuentran estos elementos. Podríamos mencionar el caso de Elías. ¿Tenía Elías un estilo de vida distinto que las demás personas en el reino? Sí, porque él no doblaba la rodilla a Baal.
Elías tenía una vida piadosa, vivía en el desierto, comía diferente, vestía diferente. Cuando la gente lo veía decía, este es Elías. Se levantó Elías en un periodo de tremenda crisis en la historia de Israel, cuando todos estaban adorando al Dios Baal. Anunció Elías que era necesario obedecer y adorar solo al Dios verdadero, ¿sí o no? ¿Quiso Satanás matarlo? Claro que sí. Así que encontramos el concepto bíblico del remanente que contiene estos elementos. Ahora yo quisiera hablar un poco del remanente especial que escogió Dios en el Antiguo Testamento, el pueblo de Israel. Vamos a buscar en nuestras Biblias el libro de Deuteronomio, el capítulo 7. Deuteronomio, el capítulo 7, a donde se habla de la elección del pueblo de Israel, el remanente de Dios en el Antiguo Testamento. Dice en Deuteronomio, el capítulo 7, y vamos a leer empezando en el versículo 6. Noten. Dice Dios a Israel, porque tú eres pueblo santo a Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la haz de la tierra. Yo les pregunto, ¿tenía Dios en el Antiguo Testamento un remanente que resaltaba por encima de todos los demás pueblos, sí o no? Entonces, ¿por qué al final de la historia no puede tener un remanente que resalta sobre todos los demás pueblos? Sigue diciendo en el versículo 7, ¿por qué los escogió Dios? Porque eran más bonitos que los demás. Porque eran más inteligentes que los demás. Porque eran más grandes que los demás. No. Dice en el versículo 7, no por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, porque vosotros erais los más pocos de todos los pueblos. ¿Veis? Los pocos, el remanente pequeño, que debía ser santo. Versículo 8, sino porque Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano fuerte y os ha rescatado de la casa de siervos. Se levantó este pueblo de Israel en medio de una crisis. ¿Era un pueblo que fue llamado para ser santo? Claro que sí. Tenían el propósito de anunciarle a todo el mundo las glorias del Dios a quien ellos servían. ¿Trató Satanás de destruirlos? Ahí está el concepto de remanente. ¿Eran odiados? Sí. Así que dice en el versículo 8, sino porque Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano fuerte y os ha rescatado de casa de siervos de la mano de Faraón, rey de Egipto. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman. ¿Y qué? Eso ya lo notamos ahí en Apocalipsis 12:17. Y guarden sus mandamientos hasta las 1000 generaciones, y que da el pago en su cara al que le aborrece, destruyéndolo, ni lo dilatará al que le odia, en su cara le dará el pago. Guarda por tanto los mandamientos y estatutos y derechos que yo te mando hoy que cumplas. Y será que por haber oído estos derechos y guardado y puéstolos por obra, Jehová tu Dios guardará contigo el pacto y la misericordia que juró a tus padres. Un pueblo que guarda los mandamientos de Dios, un pueblo santo, un pueblo que se levanta en medio de una crisis. Y Faraón trata de destruirlos cuando se levantan en medio de la crisis. Ahora, ¿por qué escogió Dios al pueblo de Israel? Aquí no lo dice directamente. ¿Por qué escogió Dios al pueblo de Israel? Los escogió porque ellos eran especiales, ellos eran buenos, ellos eran santos, ellos eran mejores que los demás. ¿Cuál es la razón? No. ¿Por qué quería Dios que el pueblo de Israel fuera santo?
Porque Dios quería que a través del pueblo de Israel esa santidad atrajera a los pueblos. Lo vamos a leer en un momento. Y entonces cuando la gente viera la vida piadosa de Israel y la prosperidad de Israel, entonces ellos iban a decir, bueno, ¿y cuál es el secreto de todo esto? Ustedes son tan peculiares, tan diferentes. Entonces la gente iba a venir y ellos iban a decir, nosotros servimos a Jehová, el creador de los cielos y la tierra. En ese aspecto es que radica el carácter especial de este pueblo. Nuestro secreto es que servimos a Jehová y guardamos sus mandamientos. Y entonces los pueblos iban a escuchar eso y se iban a integrar al pueblo de Dios. Noten que la santidad no tenía el propósito de ellos aislarse de los demás. Y decir, ay, nosotros somos más santos que esos de afuera, todos esos que están traficando drogas allá afuera, esa gente está perdida, pero yo estoy salvo. Esa gente es mala, yo soy bueno. Esa gente vive pecando, yo guardo los mandamientos de Dios. Ese no era el propósito. El propósito era que el pueblo fuera santo, se dedicara a Jehová, guardara los mandamientos, fuera peculiar, con el fin de atraer a las naciones para testificar por Dios hasta los fines de la tierra. Y si ellos no testificaban hasta los fines de la tierra, entonces dejaban de ser el remanente. Vamos a leer otro pasaje, Éxodo 19. Éxodo el capítulo 19. Aquí es que Israel elige a Israel y escoge a Israel oficialmente. Están en el monte de Sinaí, Dios está por revelar la ley, por revelar el pacto. Y en Éxodo el capítulo 19 y el versículo 5, Dios le dice al pueblo de Israel, ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro. Noten eso. Mi especial. ¿Tiene Dios un remanente que es su especial tesoro sobre todos los demás pueblos? Claro que sí. Ahí está la idea del remanente. Un pueblo que es el especial tesoro de Dios. Ahora el problema es cuando nosotros decimos nosotros somos el especial tesoro y nos olvidamos de los demás. Es decir, que el propósito de la santidad del remanente es alcanzar a otros. Y cuando la santidad se vuelve algo de lo cual estamos nosotros orgullosos, entonces derrotamos el propósito por el cual Dios eligió al remanente. Así que dice, ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y luego dice, y vosotros seréis mi ¿qué? Mi reino de sacerdotes. ¿Y qué? Gente santa. ¿Qué significa eso, reino de sacerdotes? ¿Cuál es el propósito por el cual Dios los eligió como gente santa? ¿Cuál fue el propósito por el cual dice aquí que Dios los eligió como reino de sacerdotes? ¿Qué significa eso, reino de sacerdotes, gente santa? ¿Era eso algo nada más que ellos debían experimentar en sí mismos o tenía ese un propósito? ¿Saben? Yo le doy gracias a Dios de que en el Nuevo Testamento estos versículos se citan y se le agrega algo que no está en Éxodo 19. Vamos a buscar en nuestras Biblias 1 de Pedro, el capítulo 2. Y vamos a leer otra vez lo que dijo Dios allá en Éxodo, pero ahora vamos a encontrar que Dios se lo dice a su pueblo y le añade algunos detalles. Dice allí en 1 de Pedro, el capítulo 2 y el versículo 9, lo siguiente. Mas vosotros sois, ¿qué cosa? ¿Esto lo dijo ya a Israel en Éxodo 19? ¿En especial tesoro? ¿Tesoro? Sí. Aquí dice, mas vosotros sois linaje escogido. Es decir, ¿tiene Dios un pueblo escogido, un linaje especial, apartado de todos los demás? ¿Tiene un remanente? Sí. ¿Real qué? Sacerdocio. En Éxodo dice, ¿qué cosa? Me seréis un reino de sacerdote. Aquí dice real sacerdocio. ¿Estás citando esto, Éxodo 19? Sí. Gente santa. Ahí está. Pueblo adquirido.
Yo doy gracias a Dios que el texto no termina ahí. Ajá. Hay una expresioncita muy importante. ¿Para qué? ¿Por qué es un pueblo adquirido, un real sacerdocio, gente santa? Para que entonces se paren y le digan al mundo, mira David, qué santo soy, qué bueno soy. Esta es la iglesia verdadera, aleluya. ¿Este es el propósito? No. Dice, para que anunciéis las virtudes de aquel que os ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. La santidad tiene un propósito misionero. La peculiaridad del pueblo tiene un propósito misionero. Y luego dice, vosotros que en el tiempo pasado no erais pueblo, mas ahora sois pueblo de Dios. Que en el tiempo pasado no habíais alcanzado misericordia, mas ahora habéis alcanzado misericordia. Y luego noten el versículo 11 y 12, dice, amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Teniendo vuestra conversación, que conversación significa conducta, es una palabra antigua en español, la palabra conversación, cuando ustedes la leen en la antigua versión de Reina Valera, significa conducta. No está hablando de hablar. ¿Dice conducta ahí? Nuestra manera de vivir, muy bien. Dice, teniendo vuestra conducta como honesta. ¿Entre qué? Entre los gentiles. Para que en lo que ellos murmuran de vosotros como de malhechores glorifiquen a Dios en el día de la visitación, estimándoos por las buenas obras. ¿Ven lo que dice ahí? Dice, retírense. ¿De qué? De los deseos carnales que batallan contra el alma. Pero ¿cuál es el propósito por el cual deben vencer esas cosas? Dice, para que cuando los gentiles los vean, digan, yo sí estoy llevando una vida miserable, pero yo quiero llevar una vida como es. Y entonces lleguen a integrarse al remanente de Dios. ¡Qué tremendo! A veces nosotros pensamos que en la iglesia es un museo para exhibir a los santos. Sí, todos los santos están en la vitrina. Y entonces la gente pasa y dice, ay, ahí hay un santo. Y nos olvidamos que la iglesia más bien es un hospital para pecadores. Dios quiere exhibir nuestras vidas, pero para gloria de Él y para salvación de los pueblos. Nunca para nuestra propia exaltación y para nuestra propia grandeza y para nuestra propia fama y popularidad. Siempre santidad con motivos misioneros. Y si decimos que tenemos santidad sin ser misioneros, es falsa santidad. Yo les pregunto, ¿los fariseos eran santos? Aparentemente. Diezmaban la menta del meldo y el comino. Diezmaban mejor que nosotros. Guardaban el sábado, no caminaban sino cierta distancia los sábados. Ayunaban 2 veces por semana. Según parecía los hombres, ¿eran qué? Santos. Ay, decían, nosotros somos el remanente especial. Nosotros somos el pueblo especial. ¿Y qué decían de los pecadores? Como estudiamos esta mañana, ¿qué decían de los pecadores y de los publicanos? La gente está perdida. La gente no sirve. En cambio nosotros sí. Nosotros sí servimos. Nosotros somos santos, somos buenos. ¿Cómo Jesús se mezcla con ellos? Un hombre santo como él debe mezclarse con gente santa como nosotros. Habían dejado de ser el remanente. Y por esa razón el Nuevo Testamento nos dice que Dios rechazó a la nación judía y escogió a los gentiles. Le dijo a la nación judía, por cuanto vosotros os no estáis indignos de la salvación, vamos a los gentiles. El reino será quitado de vosotros y dado a gente que produzca los frutos de él. Santidad sin fruto es hipocresía. Santidad sin fruto
Es una afrenta al Dios santo. Es decir, que el remanente se destaca por ser un pueblo santo y especial y diferente, ¿sí? Ellos van a guardar un día diferente de la semana. Ellos van a comer diferente. Ellos van a vestir diferente. Ellos van a hablar diferente. Su recreación será diferente. Pero el propósito no es anunciarle al mundo que yo soy un santurrón. El propósito es cuando el mundo vea nuestro gozo, nuestra paz, nuestra alegría, nuestro estilo de vida distinto, sin drogas, sin vicios, sin hábitos, con una sonrisa en el rostro, la gente diga, oye, esa gente tiene algo que yo quiero. Y entonces la iglesia le abre los brazos y les da la bienvenida a la iglesia. Así se destaca el remanente. ¿Tiene Dios entonces un remanente según la Biblia? Sí. ¿Es un remanente peculiar y especial? ¿Se destaca de todos los demás pueblos? Sí. ¿Es peculiar? ¿Es distinto? Sí. Pero el propósito es revelar a Dios al mundo. Y eso despierta el odio de ¿quién? De Satanás. Ahora, notemos en la Biblia que el concepto de remanente se encuentra muy a menudo. Vamos a leer algunos textos que hablan del remanente. Vamos a buscar en nuestras Biblias Romanos el capítulo 9, para que ustedes vean el concepto de remanente. Dios siempre tiene un pueblo remanente. En medio de toda la iglesia, Dios tiene un remanente especial, que es gente santa, que se levanta en medio de crisis, que proclama el mensaje puro de Dios, que guarda los mandamientos, y un pueblo que es odiado por Satanás. Vamos a buscar en nuestras Biblias el libro de Romanos, el capítulo 9 y el versículo 27 al 29. Romanos 9, 27 al 29 dice, también Isaías clama tocante a Israel, si fuere el número de los hijos de Israel como la arena de la mar, las reliquias serán salvas. ¿Sabe lo que significa la palabra reliquia? Remanente. Es decir, hay un Israel dentro de Israel, que es el remanente de Dios. Noten también en Romanos el capítulo 11 y el versículo 2, Romanos el capítulo 11 y el versículo 2 dice, no ha desechado Dios a su pueblo, al cual antes escogió, o no sabéis que dice de Elías la escritura, como hablando con Dios contra Israel, dice, Señor, tus profetas han muerto, y sus altares han derruido, y yo he quedado solo, y procuran matarme. Mas, ¿qué le dice la divina respuesta? He dejado para mí 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Así también que reliquia por la elección de la gracia, un remanente. Ese remanente lo encontramos también en el libro de Joel, y en el libro de Joel está hablando de un remanente que existirá al final de la historia, Joel, el capítulo 2. Y vamos a leer allí algunos versículos, 2, 28 al 32. Joel 2 y el versículo 28 al 32 dice, y será que después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros viejos soñarán sueños y vuestros mancebos verán visiones. No olviden este detalle, dice que viene un día cuando Dios va a derramar su Espíritu Santo al final de los días, y dice vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, habrá sueños, etcétera, visiones. Versículo 29, y aún también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días, y daré prodigios, fíjense esto, prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo, el sol se tornará en tinieblas y la luna en sangre, no olviden esto, y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Y será que cualquiera que invocar el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación. Como Jehová ha dicho, y en los que ¿qué? En los que quedaren, o en el remanente, a los cuales Jehová habrá llamado. Al final de la historia habrá un remanente. Y este remanente se levantará en medio de sueños y visiones, según dice esto. En medio de señales, en el sol y la luna y las estrellas, ¿sí o no? No olviden eso, porque vamos a volver en unos momentos
a este punto tan importante. Visiones y sueños, cuando hay señales en el sol, la luna y las estrellas, y entonces se va a levantar de eso un remanente, según dice ahí en Joel el capítulo 2. Ahora volvamos otra vez a Apocalipsis 12:17 y vamos a buscar una de las características. Ya hemos comentado una, guarda los mandamientos de Dios, pero vamos a mirar otra característica. Apocalipsis el capítulo 12 y el versículo 17. Dice entonces: el dragón fue airado contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el remanente de la simiente de ella, los cuales guardan los mandamientos de Dios, ¿y qué? Y tienen el testimonio de Jesucristo. Ahora, todos sabemos lo que son los mandamientos de Dios, ¿verdad? ¿Todos saben? ¿Han oído hablar de los 9 mandamientos? ¿Están despiertos? Son 9 mandamientos, ¿no? Ah, no son 9. ¿Cuántos son? Ah, son 10. Entonces, ¿por qué la mayoría de los cristianos dice que son 9? Uno oye un sermón sobre los mandamientos y no tendrás dioses ajenos. Maravilloso. No hagas imágenes, ídolos. Bueno, algunos cristianos dicen, escondamos ese. Pero muchos cristianos dicen, amén, aleluya. O dice, no tomes el nombre de Jehová tu Dios en vano. Aleluya, gloria sea al Señor. Honra a tu padre y tu madre. Maravilloso. No matarás. Sí. No cometerás adulterio. Aleluya. No hurtarás. Sí, Señor. No darás falso testimonio. Gloria a Dios. No codiciarás. Alabado sea el Señor. Guardarás el sábado. Ese no. Todos sabemos qué dice esto cuando dice que guardan los mandamientos de Dios. Son los 10 mandamientos. Pero la pregunta en la cual queremos enfocarnos al terminar nuestro tema en esta noche, sabemos que Dios tiene un remanente, lo hemos estudiado, sabemos por qué Dios ha llamado el remanente, para ser gente santa, pueblo adquirido, con el propósito de anunciar al mundo que Dios tiene un pueblo especial al cual Dios quiere que la gente se integre. Pero surge la pregunta, ¿qué es este testimonio de Jesucristo que tiene el remanente? Vamos a Apocalipsis el capítulo 19 y el versículo 10. Apocalipsis el capítulo 19 y el versículo 10. Ahí nos dice qué es este testimonio de Jesucristo. Dice lo siguiente, está hablando de Juan: y yo me eché a sus pies para adorarle. Hay un ángel ahí, y Juan ve al ángel y se echa a los pies para adorar al ángel. ¿Y qué dice el ángel? Y él me dijo: mira que no lo hagas. Yo soy siervo contigo, es decir, yo soy una criatura también como tú. Y con tus hermanos que tienen el qué. ¿Es esta la misma expresión que en Apocalipsis 12:17? ¿Es la misma? Sí, pero aquí se va a añadir qué significa. Dice que tienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Es decir, hermanos y hermanas, visitas, que el remanente de Dios en los últimos días tendrá en su medio el don de profecía. Tendrá en su medio la voz profética. Ahora vamos al capítulo 22, que nos añade un poquito de luz sobre esto. Porque aquí nada más dice que el testimonio de Jesús, que el diablo odia, según Apocalipsis 12:17, es el espíritu de profecía. Pero en el 22, 8 y 9 agrega un detalle muy importante. Dice en el versículo 8 del capítulo 22, yo soy Juan, el que ha oído y visto estas cosas. Y después que hube oído y visto, ¿qué hizo? Me postré para adorar delante de los pies del ángel que me mostraba estas cosas. ¿Es igual esta escena que en Apocalipsis 19:10? ¿Es la misma escena? Claro que sí. Y ahora noten, ¿qué dijo en Apocalipsis 19:10? Allí dijo
que yo soy hermano contigo y con los que tienen el testimonio de Jesucristo, que es el espíritu de profecía. Pero aquí lo va a expresar de una forma distinta. Dice en el versículo 9, él me dijo, mira que no lo hagas, porque yo soy siervo contigo y con tus hermanos, los profetas. En el 19:10 dice, yo soy siervo contigo y con tus hermanos que tienen el espíritu de profecía. Aquí dice, yo soy siervo contigo y con tus hermanos, los profetas. Es decir, que el testimonio de Jesucristo es ser, ¿qué cosa? Profeta. Lo captaron. El remanente final tendrá un profeta. Y ahora quiero compartir con ustedes la parte más emocionante de este tópico que estamos estudiando en esta noche. Dios tiene un modo de operar a través de toda la historia muy interesante cuando Él llama profetas. Y les voy a explicar cómo lo hace. Lo que hace Dios es que llama a un profeta y ese profeta da una profecía de tiempo. Voy a darles ahora en unos momentos algunos ejemplos. Es decir, Dios llama a un profeta y ese profeta da una profecía de tiempo. Y cuando se acaba el tiempo o cuando está terminando el tiempo, Dios levanta a otro profeta para librar al pueblo y para dirigir al pueblo y explicarle la profecía de tiempo que dio el primer profeta. ¿Me están entendiendo lo que estoy diciendo? Lo voy a repetir porque es importante. El modo que Dios opera en la historia es que Dios levanta a un profeta. Y ese profeta da una profecía de tiempo que se va a cumplir centenares de años y a veces 1000 años, miles de años después. Obviamente, cuando ese mensaje se le da al profeta, originalmente, ese mensaje no es de actualidad para esa gente en ese momento. Porque si es una profecía que se va a cumplir después de 400 años, esa profecía no tiene ninguna actualidad, no es verdad presente para la gente que lo recibe cuando ese profeta habló. ¿Me entienden? Pero cuando esa profecía de tiempo se va a cumplir y termina el tiempo, Dios levanta otro profeta. Y el propósito por el cual levanta ese otro profeta es para explicar esa profecía de tiempo y decir, el tiempo se cumplió. Y para dirigir al pueblo para que entiendan esa profecía y la actualidad que tiene para ese momento histórico. Ahora ustedes dicen, ¿cómo así? Voy a darles algunos ejemplos bíblicos. Busquen en sus Biblias Génesis 5, 22. Y esto va a ser emocionante. Para mí esta es una de las pruebas más grandes de que la iglesia adventista es la iglesia remanente de Dios. Ustedes van a darse por qué. Y es un punto que casi no se toca, este punto que vamos a analizar. Cómo Dios levanta a un profeta. El profeta da una profecía de tiempo. Cuando se termina la profecía de tiempo, Dios levanta a otro profeta para explicar. El tiempo llegó. El que se cumplió esa profecía. Ahora déjame explicarte qué significa para esta generación que está viviendo en los momentos del cumplimiento de la profecía de tiempo. Noten lo que dice Génesis el capítulo 5 y el versículo 22 y también el versículo 27. Dice en el versículo 22, y caminó Enoc con Dios, después que engendró a Matusalem 300 años y engendró hijos e hijas. Versículo 27. Y fueron pues todos los días de Matusalén 969 años y murió. Ahora ustedes dicen, ¿por qué es importante esto? Para captar por qué es importante necesitamos ver un detalle en el Nuevo Testamento en cuanto a Enoc. Vamos a buscar el libro de Judas. Vamos al libro de Judas. Les prometí que íbamos a leer bastante Biblia. Note lo que dice en el libro de Judas, que es el librito que se encuentra inmediatamente antes del libro de Apocalipsis. Judas, el versículo 14, porque Judas nada más tiene un capítulo. ¿Qué era Enoc? ¿Sabe qué era Enoc? Era un profeta. ¿Sabían eso? Vamos a ver. ¿Y saben qué profetizó Enoc? No solo la segunda venida, sino el diluvio. Porque el diluvio es un símbolo de la segunda venida. Y por eso he incluido en esta semana un tema sobre el diluvio. Y vamos a hablar del diluvio y el rapto secreto que creen muchos cristianos. Vamos a ver que en el diluvio vamos a encontrar el secreto para ver que la Biblia no habla de un rapto secreto, habla de lo contrario.
Pero yo quiero que ustedes noten aquí, versículo 14, habla de gente inicua. Bueno, vamos a leer el versículo 12. Dice, esos son manchas en vuestros convites que banquetean juntamente, apacentándose a sí mismos sin temor alguno. Nubes sin agua, las cuales son llevadas de acá para allá de los vientos. Árboles marchitos, como en otoño, sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. Fieras ondas de la mar que espuman sus mismas abominaciones. Estrellas erráticas, a las cuales es reservada eternalmente la oscuridad de las tinieblas. Son las expresiones que usa para describir la condición del mundo. Manchas, nubes sin agua, árboles marchitos, fieras ondas del mar, estrellas erráticas. Y luego entonces, dice en el versículo 14, de los cuales también ¿qué? Entonces ¿qué era Enoc? Era un profeta. De los cuales también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo, he aquí el Señor es venido con sus santos millares, a hacer juicio contra todos y a convencer a todos los impíos. Y a todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Yo les pregunto, ¿en el diluvio destruyó Dios a esos impíos, sí o no? Entonces, ¿qué estaba profetizando Enoc? Estaba profetizando el diluvio, pero también la segunda venida, porque como fue en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Ahora ustedes dicen, pero ¿dónde está ahí la profecía de tiempo? Aquí viene la parte emocionante. Según leímos en Génesis, Enoc tuvo un hijo que se llamaba Matusalén. Y lo tuvo cuando tenía ¿cuántos años? ¿Cuántos años tenía Enoc? ¿Qué dice ahí en Génesis? Volvamos otra vez. Génesis el capítulo 5. $65, muy bien. ¿Por qué le puso Enoc Matusalén a su hijo? ¿Por qué lo llamó Matusalén? ¿Saben por qué? ¿Saben qué significa el nombre Matusalén? El nombre Matusalén se compone de 2 palabras hebreas, Maut y Salak. Y estas 2 palabras se traducen: cuando muera, vendrá. Cuando muera, vendrá. Cuando muera, vendrá ¿qué? El diluvio. Y saben, si ustedes miran las genealogías ahí en Génesis 5, van a descubrir algo muy interesante. Lo único que tienen que hacer para hacer esto, que yo les estoy diciendo, es sumar los años que vivió cada patriarca antes de engendrar el hijo que tuvieron. O sea que ustedes suman los años que vivió Adán antes de tener a Set, suman los años que vivieron cada uno de los patriarcas antes de tener a su primer hijo. Y entonces van a encontrar que Matusalén, si ustedes suman todas las vidas de los patriarcas que vienen antes y cuando tuvieron su primer hijo, y los 969 años que vivió Matusalén, van a descubrir que les da un total de 1656 años, que es la fecha exacta en que vino el diluvio. Es decir, que cuando Enoc le puso a su hijo Matusalén, era una profecía de tiempo. Porque su nombre significa cuando muera, vendrá. Y el mismo año que Matusalén murió, vino el diluvio. Ahora inmediatamente surge la pregunta. Fíjense que Enoc advirtió en cuanto a la venida del diluvio, dio una profecía de tiempo con el nombre de su hijo, pero cuando Enoc habló, ¿tenía alguna actualidad ese mensaje para ese momento? No. ¿Qué profeta levantó Dios después, cuando se iba a cumplir esa profecía de tiempo, para hacer de actualidad ese mensaje? Un hombre llamado ¿qué? Noé. ¿Y qué proclamó Noé? Noten lo que dice el capítulo 6 de Génesis.
¿Están viendo cómo trabaja Dios? Da una profecía de tiempo, luego al final, cuando se va a cumplir esa profecía, yo tengo que explicarle a la gente, porque esto es urgente, viene una crisis, tengo que llamar a un remanente y levanta a otro profeta. Y en este caso es Noé. Dice en el capítulo 6:1, y acaeció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomáronse mujeres escogiendo entre todas. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que entraron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de nombre. Y ahora el versículo 5 describe lo que leímos que dijo Enoc. Dice, y vio Jehová que la malicia de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y en el versículo 11 dice que la tierra estaba corrompida y la tierra estaba llena de violencia. Y por lo tanto, ¿a quién levantó Dios para decir, ahora la profecía de Enoc está por cumplirse? A Noé. Y en 2 de Pedro 2:5 llama a Noé predicador de justicia, pregonero de justicia. Es decir, que Noé fue levantado por Dios cuando iba a venir una crisis. ¿Para qué? Para anunciarle a la gente de que regresara a Dios y viviera una vida santa. Y es interesante cómo se describe a Noé. Noten lo que dice en el capítulo 6 y el versículo 9. Dice, estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, perfecto, fue en sus generaciones, con Dios caminó Noé. ¿Ven lo que tenemos aquí? Se da una profecía de tiempo que en el momento es importante, pero que Dios va a confirmar y a explicar cuando al final del periodo de tiempo levanta un profeta, quien es Noé. Pero este no es el único ejemplo, hay otros ejemplos. Busquen en sus Biblias conmigo Génesis el capítulo 20 y el versículo 7. Génesis el capítulo 20 y el versículo 7. Aquí hay algo muy interesante. Cuando pensamos de Abraham, generalmente no pensaba que era un profeta, pero sí era. Note lo que dice Génesis 27. Ahora pues vuelve la mujer a su marido. Está hablando aquí de Abraham. Dice, porque es profeta. ¿Era Abraham un profeta, sí o no? Claro que era un profeta. ¿Y qué profecía dio? Noten Génesis el capítulo 15. Génesis el capítulo 15 y el versículo 13 al 16. 15, 13 al 16. Fíjense qué interesante. Entonces dijo a Abraham, que ya hemos identificado como un ¿qué? Como un profeta. ¿Le da Dios a Abraham una profecía de tiempo? Sí. Entonces dijo Abraham, ten por cierto que tu simiente será peregrina en tierra no suya, y servirá a los de allí, serán por ellos afligidos 400 años. ¿Una profecía de tiempo, sí o no? Claro que sí. Versículo 14, más también a la gente a quien servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con grande riqueza. ¿Era eso un mensaje de actualidad cuando Abraham dio esa profecía? No era verdad presente. Pero sí era una profecía de tiempo. Y luego dice en el versículo 15, y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. Es decir, este mensaje no es para ti, pero te lo doy a ti. Y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no está cumplida la maldad del amorreo hasta aquí. Así que Abraham el profeta da una profecía de tiempo.
¿Cuándo se cumplió esa profecía de tiempo? Vamos a Éxodo, el capítulo 12. Éxodo, el capítulo 12. ¿Están cansados? Está interesante esto, ¿verdad? Éxodo, el capítulo 12 y el versículo 40 y 41. Dice allí, y hay una pequeña diferencia del periodo de tiempo, pero en un lugar en Génesis dice 400, aquí en Éxodo dice 430, no hay una contradicción, sencillamente en Génesis está hablando Dios a Abraham desde el momento que Abraham tuvo su hijo, mientras que en el libro de Génesis en el libro de Éxodo, está incluyendo el tiempo desde que Abraham fue llamado por Dios. Es decir, empiezan en un tiempo distinto los dos periodos de tiempo, por eso dice 400 en uno y 430 en el otro. Pero noten que está refiriéndose a la misma profecía de tiempo que le dio Dios. Versículo 40, el tiempo que los hijos de Israel habitaron en Egipto fue 430 años. Y pasados 430 años, en el mismo día, salieron todos los ejércitos de Jehová de la tierra de Egipto. Ahora yo pregunto, esa profecía que Dios le dio a Abraham 430 años antes, o 400 años antes, dependiendo de donde uno comienza a computar esa profecía, ¿era verdad presente en los días de Abraham? ¿Pero era Abraham un profeta? ¿Dio una profecía de tiempo? Sí. Pero al final, cuando esa profecía se cumplió, levantó Dios a un profeta para librar al pueblo de crisis y para explicarle la profecía y cumplir la profecía. ¿Se levantó un profeta, sí o no? ¿Y cómo se llamaba ese profeta? A Moisés tampoco pensamos mucho de Moisés como profeta, pero vamos a buscar el libro de Oseas, el capítulo 12 y el versículo 13. Oseas, el capítulo 12 y el versículo 13. Y el versículo 14. Mas Jacob huyó a la tierra de Aram, y sirvió Israel por mujer, y por mujer fue pastor. Y ahora escuchen esto. Y por profeta hizo subir Jehová a Israel de Egipto, y por profeta fue guardado. Es decir, que Dios levanta a un profeta, Abraham, que da una profecía de tiempo. Luego, cuando se cumple la profecía de tiempo, Dios levanta a otro profeta para explicar esa profecía y cómo se aplica como verdad presente en este momento entre el pueblo y para sacar al pueblo de servidumbre. Pero hay más ejemplos que estos. Vamos a buscar Jeremías el capítulo 25 y el versículo 11 y 12. Jeremías el capítulo 25 y el versículo 11 y 12. Ustedes saben que el pueblo de Israel fue llevado cautivo a Babilonia, ¿cierto? Y cuando fue llevado cautivo a Babilonia, ¿duraron cuánto tiempo cautivos? 70 años. ¿Por qué duraron cautivos 70 años? Fíjense lo que dice. Capítulo 25 y el versículo 11 y el versículo 12. Y cuando Jeremías está hablando, no ha pasado todavía. Porque Jeremías está dando esta profecía, aproximadamente se calcula por ahí en el año 625 antes de Cristo. Y Jerusalén no fue tomada y los 70 años no comenzaron a cumplirse sino hasta el año 605. O sea que 20 años antes que se empezaran a cumplir los 70 años, Dios levantó a Jeremías. Y dice en el versículo 11, toda esta tierra será puesta en soledad, en espanto. Y servirán estas gentes al rey de Babilonia 70 años. ¿Era eso verdad presente para esa generación? No. Versículo 12. Y será que cuando fueren cumplidos los 70 años, visitaré sobre el rey de Babilonia y sobre aquella gente su maldad, ha dicho Jehová, y sobre la tierra de los caldeos, y pondréla en desiertos para siempre. Ahora, ¿dio Dios entonces una profecía de tiempo a través de Jeremías?
¿Era verdad presente en ese momento? No. ¿Creen ustedes que Dios iba a levantar después de los 70 años a otro profeta para guiar al pueblo y explicarle al pueblo esa profecía cuando la profecía se cumpliera? Claro que sí. Busquen conmigo Daniel el capítulo 9. Daniel 9. Qué interesante cómo trabaja Dios, ¿verdad? Jesucristo es el mismo ayer, hoy y para siempre. En Malaquías 3:6 dice que Jehová no cambia. Así que si el modus operandi de Dios o el modo de operación de Dios es levantar un profeta que da una profecía de tiempo, esta profecía no se cumple en este momento, pero entonces después que pasa el tiempo Dios levanta a otro profeta para explicar esa profecía al pueblo y para guiarlos y libertarlos de servidumbre. Ahora fíjense, Daniel 9 y el versículo 2. ¿Quién es el profeta que levanta a Dios ahora para sacar y dirigir al pueblo? Daniel. Dice ahí en el versículo 1, en el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, el cual fue puesto por rey sobre el reino de los caldeos, en el año primero de su reinado, yo Daniel miré atento. En los libros el número de los años del cual habló Jehová al profeta Jeremías, que había de concluir la asolación de Jerusalén en 70 años. ¿Y quién es el que dirige al pueblo? Les explica al pueblo las profecías y luego dirige en la liberación del pueblo de Babilonia. Daniel. Al principio de la profecía de tiempo, Dios levantó un profeta. Al final, levanta otro profeta para explicar esa profecía, cómo se aplica a esa generación cuando la profecía se cumple. Ahora miremos un ejemplo más, antes de ir al ejemplo más grande de todos. Daniel dio una profecía. Se conoce como la profecía de las 70 semanas. ¿La conocen ustedes, las 70 semanas? ¿Era esa profecía verdad presente para ese momento? ¿Se cumplió esa profecía en los días de Daniel? No. Él dijo, 70 semanas están determinadas para tu pueblo y tu ciudad. Y todos nosotros sabemos que esa profecía comenzó a cumplirse en el año 457 a.C. ¿Correcto? Cuando salió el decreto para edificar y construir a Jerusalén. Entonces, en ese momento empiezan los 490 años o las 70 semanas. Ahora, las 70 semanas, cuando se iban a concluir, levantó Dios a otro profeta para decir, el tiempo llegó a prepararse todo el mundo. ¿Quién fue ese profeta? Juan el Bautista. Note lo que dice Lucas, el capítulo 7. ¿Llamó Dios a Juan para preparar al pueblo, sí o no? Porque el tiempo se había cumplido, porque el Mesías venía. Llamó al pueblo a arrepentirse, a regresar a Dios, diciéndoles, las 70 semanas están por concluirse. Claro que sí. Note lo que dice en el Evangelio según San Lucas. ¿Era Juan el Bautista un profeta, sí o no? Lucas el capítulo 7 y el versículo 26 al 28. Lucas el capítulo 7 y el versículo 26 al 28. ¿Mas qué salisteis a ver? Aquí está hablando Jesús. ¿Un profeta? También os digo, y aún más que un profeta. ¿Qué es Juan el Bautista? No solo es un profeta, es más que un profeta. No olviden eso porque es importante. No es solo un profeta, sino que es más que un profeta. Proclamó Juan el Bautista que las 70 semanas estaban por cumplirse.
Sí, cuando Jesús se bautizó, ustedes recuerdan que Jesús dice, el tiempo se ha cumplido. ¿Y quién había preparado el camino y había hecho actual esa profecía de las 70 semanas a Israel para convertir los corazones de los padres a los hijos, de los hijos a los padres? Juan el Bautista. Ven nuevamente una profecía de tiempo que se da, y luego cuando concluye ese periodo en la profecía de tiempo, Dios levanta a otro profeta para explicar esa profecía y preparar al pueblo. Ahora vamos a hablar de la profecía más grande. Ya hemos visto el modo en que opera Dios. Hay otra profecía en el libro de Daniel, que es la profecía de los 2300 días o años. ¿Correcto? Todo adventista sabe eso. ¿Quién dio esa profecía? Hasta 2300 días y el santuario será purificado. ¿Cuál fue el profeta a quien se le dio esa profecía de tiempo? A Daniel. ¿Todos de acuerdo? Dice allí en Daniel, vamos a leerlo, Daniel el capítulo 8 y el versículo 14. Daniel 8 y el versículo 14. Dice allí, y él me dijo, hasta 2300 días de tarde y mañana, y el santuario será ¿qué? Purificado. Y tenía que ser el santuario celestial, porque 2300 años más adelante de los días de Daniel no había ningún santuario judío, porque el santuario judío fue destruido en el año 70 de la era cristiana. Además de eso, el libro de Hebreos dice claramente que cuando Cristo murió y resucitó, Él ascendió al santuario celestial. Ya el templo terrenal, cuando se rasgó el velo de arriba abajo, Dios estaba diciendo, el servicio del templo terrenal concluyó. Así que si los 2300 días nos llevan 2300 años después de los días de Daniel, no puede ser el santuario judío porque no existía, había sido destruido, tenía que ser otro santuario. Y el libro de Hebreos dice que Cristo ministra en el santuario celestial. Entonces, ¿quién dio la profecía de los 2300 días? Daniel. Ahora escuchen bien. Nosotros sabemos que esa profecía se cumplió ¿en qué año? ¿En qué año? Ah, están débiles hoy. Ha sido un largo día. A ver, adventistas. Esta profecía de los 2300 años se cumplió ¿en qué fecha? 1844. Ahora aquí viene mi pregunta. Siempre que Dios dio una profecía de tiempo, levantaba un profeta para dar la profecía de tiempo. Y al final de la profecía de tiempo, levantaba a otro profeta para dirigir al pueblo y explicarle esa profecía de tiempo. Claro, eso no iba a pasar en 1844. Dios lo hace todas las demás ocasiones, pero en 1844 va a dejar al pueblo sin profeta. ¿Ah? No. Esperaríamos nosotros que en 1844, cuando culmina y termina esta profecía de tiempo, Dios iba a levantar a un profeta para explicar esta profecía y para explicarle al pueblo y llevar a un pueblo a prepararse para la venida de Jesús, ¿sí o no? ¡Claro que sí! Ahora mi pregunta es, ¿levantó Dios a un profeta? ¿Cómo se llamaba? Elena G. de White. Y saben algo que es muy interesante, que alrededor del mismo tiempo se levantaron varios movimientos espurios. Les voy a dar una lista. Saben ustedes que por lo menos desde 1830 hasta 1844 se levantaron los siguientes movimientos: la Iglesia de los Mormones con su profeta, la Iglesia de la Ciencia Cristiana con su profeta Mary Baker Eddy, el evolucionismo de Charles Darwin, el marxismo de Karl Marx y Engels. Se levantaron los testigos de Jehová. Se levantó el espiritismo moderno con las hermanas Fox.
movimientos se levantaron junto con la iglesia adventista del séptimo día. ¿Por qué? ¿Ustedes creen que el diablo sabía cuándo se iba a cumplir la profecía de los 2300 días? El diablo no es bruto. Perdone la expresión. El diablo es inteligente. El diablo estudia las profecías. Mientras nosotros vemos televisión, el diablo estudia. Mientras nosotros leemos la novela y vemos el video, el diablo está estudiando. Pero él no estudia para saber cómo entregarse a Dios y cuadrar en el plan de Dios. Él estudia para ver cómo puede contrarrestar el plan de Dios. ¿Por qué levantó Satanás tantos movimientos alrededor del mismo tiempo que Dios levantó al pueblo remanente? Para confundir las mentes de la gente. Y cada uno de estos movimientos tiene su profeta. Si ustedes miran bien. Cada uno tiene su campeón, su profeta, su líder intelectual. Satanás sabía que la profecía de los 2300 días se iba a cumplir en 1844. Él dice, ahora yo sé eso, yo voy a levantar toda clase de movimientos para que cuando aparezca el verdadero, entonces la gente va a estar confundida y no va a saber si aceptar este o aquel. ¿Y saben algo? Una de las cosas que me indica a mí que la iglesia adventista es la iglesia remanente de Dios es precisamente porque aparecieron tantos movimientos alrededor del mismo tiempo. Eso me demuestra que Satanás estaba bien preocupado en cuanto a lo que iba a pasar en 1844. Estaba preocupado, por eso surgen todos estos movimientos alrededor del mismo tiempo, porque el diablo sabía que el verdadero remanente iba a surgir de nuevo en esa fecha. Y así como Dios, a través de toda la historia, levantó un profeta para dar una profecía de tiempo y al final levantaba otro profeta, Dios le dio la profecía de los 2300 años a Daniel, y cuando se cumplió, Dios levantó una profetisa llamada Elena G. de White con el propósito de enseñarle al pueblo remanente cómo vivir, con el propósito de despertar al pueblo remanente para que fuera un pueblo santo, un pueblo para proclamar el mensaje de Dios a todo el mundo. Por eso es que Elena G. White enfatizó tanto las publicaciones, los hospitales, las escuelas, para esparcir el mensaje del pueblo remanente al mundo, para que Cristo pudiera venir. Tenía la idea correcta en cuanto a lo que es el remanente de Dios. Por esa razón, queridos hermanos y amigos, yo no tengo ninguna duda en cuanto a cuál es el remanente de Dios. El remanente de Dios tenía que surgir en 1844. Y junto con ese movimiento tenía que surgir un profeta. Porque cada vez que se da una profecía de tiempo, cuando termina la profecía de tiempo y Dios va a instruir y a sacar a su pueblo de servidumbre y prepararlo para un gran evento, Dios levanta un profeta. Y así fue que en diciembre de 1844 Dios levantó a Elena G. de White como profeta del remanente de Dios. Por eso es que en Apocalipsis 12:17 da esas dos características. El pueblo remanente guardará 9 de los mandamientos de Dios. ¿Ah? ¿Cuántos? 9,5. Buen porcentaje. El 95%. El pueblo remanente guarda los mandamientos de Moisés. ¿Qué dice ahí? Guarda los mandamientos ¿de quién? De Dios. Entonces debemos buscar un movimiento, un remanente que guarda el sábado y todos los mandamientos de Dios. Y no estamos diciendo, ay, yo guardo los mandamientos de ellos. No, yo soy mejor que ellos. Ese no es el propósito, según hemos estudiado en el remanente. El propósito es que vivamos una vida en armonía con los mandamientos para que la gente vea el testimonio y quiera ellos aceptar a Dios también. Pero la otra característica del remanente es que no solamente guardarán los mandamientos de Dios, sino que tendrán el testimonio de Jesucristo, que es el espíritu de profecía, que es tener en su medio un profeta. Y en el momento exacto
que se cumplió la profecía de los 2300 días, Dios levantó al remanente y Dios levantó a su profeta para darle actualidad a la profecía de los 2300 días. ¡Qué tremendo es nuestro Dios! Y qué privilegio pertenecer a la iglesia remanente de Dios. ¿Cuántos le dan gracias a Dios por el privilegio de pertenecer al remanente de Dios? Pero saben, no es solamente un privilegio, es una responsabilidad. A la gente le gustan mucho los privilegios. Ese es el problema con este país. Todo el mundo reclama los derechos. ¿No es cierto? ¡Ah, mis derechos, mis derechos! Pero nunca dicen mis responsabilidades. Ser del pueblo remanente involucra una tremenda responsabilidad y es vivir una vida santa con el propósito de proclamar la piedad y la salvación a un mundo que perece. Y si no estamos haciendo eso, estamos entre el remanente, pero no somos del remanente de Dios. ¿Hay alguna persona aquí en esta noche que no es miembro de la iglesia remanente? Y quisiera decirle al Señor Jesucristo, yo quiero estudiar y yo quiero prepararme para pertenecer a la iglesia remanente del Señor. ¿Quiere levantar la mano? Gloria a Dios. ¿Hay alguien más que no pertenece a la iglesia remanente que quiere decir yo quiero estudiar más? Nos estamos diciendo que se van a unir esta noche. Van a estudiar más para prepararse para unirse al remanente. Levanten la mano aquellas, déjenla arriba, porque yo quiero tener una oración especial con ustedes. Gloria a Dios, tenemos varias personas aquí en esta noche que han tomado su decisión. Qué privilegio tan grande. Oremos. Padre, te damos gracias por el mensaje de tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque tú levantaste al remanente exactamente cuando lo prometiste. Te damos gracias porque tú levantaste un profeta para tu remanente en el momento exacto. Porque sabemos, Señor, que nunca hubiéramos podido prepararnos, no sabríamos dónde ir, al menos que tuviéramos la dirección profética que tú has dado a este pueblo. Te quiero agradecer también, Señor, por aquellas personas que han levantado la mano, expresando el deseo de